Bueno, mi nombre es Jessie, la que hace tutoriales de libros, cartas y maquillaje. Estoy leyendo el libro se llama 21 razones por las que suceden cosas malas a personas buenas, por Dave Burley. Voy por el capítulo 13. Ya he leído 12 capítulos y voy por el 13. Vamos a comenzar a leer el capítulo. Esta es la razón número 13, porque las personas buenas les suceden cosas malas. Y dice, para moldearnos más como Jesús. Romanos 8, 28 al 29. ¿Alguna vez has sufrido un dolor tan intenso que no podías expresarlo con palabras? Si es así, ciertamente no estás solo. La mayoría de nosotros hemos estado en ese lugar de dolor donde lo único que nos queda es un gemido interior feo y angustioso que mira a Dios en busca del mínimo atisbo de alivio. Así es la vida en el planeta Tierra y así es la vida en la familia de Dios. Los cristianos que vivieron en Roma en los primeros años tras la resurrección de Jesús tuvieron que luchar con este tipo de quebrantamiento profundo. Los historiadores nos dicen que en general el pueblo miraba a los cristianos con suspicacia, como algo maléfico los que traían el mal. Como no querían abandonar su identidad cristiana y ser absorbidos por la cultura pagana de Roma, esta les tenía por disidentes que podrían poner en tela de juicio la seguridad que a Roma tanto le había costado obtener. Bajo Claudio, emperador desde el año 41 de Cristo al 54 a.C., no, 41 después de Cristo y 54 después de Cristo. El Senado romano, en un decreto oficial, declaró a los cristianos como rebeldes e instigadores. Como tales, eran considerados tan peligrosos como una invasión de los bárbaros, como la paz universal de Roma había sido establecida por la feroz eficacia de su ejército. Roma estaba dispuesta a mantenerla por cualquier medio que fuera necesario, ya fuera trabajos forzados, el exilio o incluso la ejecución. Esta era la situación del mundo cuando Pablo escribió su carta a los cristianos de Roma. Un catálogo de su situación incluiría sufrimiento material, aflicción física, tribulación vocacional, abandono familiar y calamidad personal. Podríamos añadir persecución, hambre, personas sin techo, amenazas, puñaladas por la espalda, otros peligros e incluso la muerte. Estas eran buenas personas que amaban a Dios, seguían a Jesús y mantenían su fe a pesar de todo. ¿Por qué permitía un buen Dios que semejantes cosas malas le sucedieran a personas buenas? La respuesta se encuentra en un pasaje familiar y en una verdad ignorada. Un pasaje familiar, una verdad ignorada. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,
los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. La mayoría de nosotros conocemos Romanos 8:28 de memoria. Es una de las promesas más edificantes que se hayan hecho jamás. El Dios Todopoderoso del universo le asegura a su pueblo, independientemente de que pueda ocurrir, Él hace que todas las cosas actúen para nuestro bien y para su gloria. Saber y conocer esto capacita a los cristianos a vivir como supervencedores. Romanos 8:37, paráfrasis mía. No ata irrevocablemente el amor de Cristo, prueba o tribulación, ninguna gran cantidad de tiempos difíciles, hambre, no tener hogar, dureza u odio, ningún tipo de dolor, presión o problema es suficientemente fuerte para separarnos del amor de Dios. Nada es demasiado complejo, abrumador, penetrante o poderoso para impedir que Dios lo use para bien. Dios hace que todas las cosas obren para el bien de los que son llamados conforme a su propósito. Impresionante. Por tanto, la pregunta que debemos responder cuando sufrimos es ¿cuál es el propósito de Dios? Afortunadamente, no tenemos que intentar adivinarlo, ya que la respuesta está en el siguiente versículo. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. En otras palabras, Dios ha sabido lo que hace todo el tiempo. Desde el comienzo decidió moldear el carácter de los que le aman para que se parezcan al carácter de su Hijo. Dios sabe exactamente lo que hace y usa todas las circunstancias en la vida de su pueblo, incluyendo las malas, para hacernos más parecidos a Jesús. Como ya he descrito antes, el apóstol Pablo era un veterano del sufrimiento, el dolor físico, la angustia emocional y el tormento emocional no eran algo desconocido para él, aunque aprendió muchos beneficios de la adversidad. Uno de los más grandes fue que el sufrimiento era una herramienta común para moldear en las manos del maestro. El maestro escultor debe entender que no fue siempre una obra maestra. Al principio tan solo era un gran bloque de piedra. Finalmente, un escultor llamado Agostino fue contratado para convertirlo en una estatua del héroe del Antiguo Testamento, David. Comenzó los trabajos preliminares de moldear las piernas, pies y tronco de la figura. Sin embargo, se desanimó y abandonó su trabajo. Después se le encargó a un hombre llamado Antonio continuar el trabajo que Agostino abandonó. Sin embargo, hizo una chapuza y pronto terminó. El gran bloque de mármol toscano se veía peor que nunca mientras permaneció olvidado y abandonado durante 25 años. El gigante, como se le llamó groseramente a la gigante piedra olvidada, yacía expuesta a los elementos entre las malas hierbas del exterior del taller de la catedral. Pero un joven artista llamado Miguel Ángel vio un potencial en ella que nadie más vio y suplicó poder trabajar en ella. Al recibir el encargo,
Pasó los 3 años siguientes martillando y cincelando la gigantesca piedra de mármol. Para mí, para Miguel Ángel, la escultura era el arte de hacer hombres. Su visión de la escultura era quitar los trozos de piedra innecesarios para liberar el cuerpo humano que estaba encastrado en la fría piedra. Hoy, hoy día su obra de arte, el David, es la estatua más reconocida de la historia del arte. La sensacional estatua refleja al joven David en el momento en que se decidió ir y luchar contra Goliat. Debido a la magistral combinación del tamaño, forma, elegancia, poderío y emoción de el David, se ha convertido en todo un símbolo tanto de fuerza como de la juvenil belleza humana. La estatua de mármol de más de 5 metros es tan alta como un autobús de 2 pisos y pesa 6 toneladas. Le van millones de visitantes cada año en Florencia. Piedra convertida en obra de arte. Fueron necesarios 3 años de atinados golpes de un maestro decidido y experto para que la piedra tomara la forma de un hombre. De forma similar es necesaria toda una vida de soportar el martillo y el cincel de Dios para que pueda moldearnos a la imagen de su Hijo. La aflicción a menudo es dolorosa y frecuentemente nos acarrea confusión, pero es el camino del Maestro. Siendo fantástico, si el trozo de piedra del que Miguel Ángel estaba martillando y cincelando, su David hubiera podido hablar, sin duda alguna hubiera dicho que no sabía qué forma tendría al final, solo sabía que lo que estaba ocurriendo era doloroso. Y siendo realista, eso es a menudo lo único que podemos decir cuando Dios está usando penas y dolores para esculpir nuestra alma. Se cuenta la historia de un joven que le preguntó a su maestro escultor cómo sabía qué parte de piedra debía cincelar. El artista respondió: quitó todo lo que no se parece a David, que cincela Dios de nuestra vida a través del sufrimiento. La respuesta corta es que a través de nuestras dificultades sincera todo lo que nos impide ser como Jesús. ¿Qué características nos impiden ser más como Cristo? Podría ser egocentrismo, egoísmo, autojustificación, autosuficiencia y autocompasión. También hay orgullo, arrogancia, lujuria, envidia, celo, avaricia, falta de sensibilidad, rudeza, crueldad, apatía y pereza. Podríamos añadir deshonestidad, engaño, rebeldía, idolatría, inmoralidad, ignorancia, amargura, resentimiento, duda y temor. Dejo algunos fuera, pero creo que entienden la idea. El objetivo de Dios es que seamos más como Cristo. El maestro alfarero. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje.
Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el trono. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra de Dios del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Jeremías 18, 1 al 6. Me gusta mucho el arte. Recuerdo una vez cuando mis maestros de arte trajeron en un trono al alfarero a clase, de alfarero a clase. Era una rueda grande, redonda y plana que giraba sobre un eje, propulsado por un pequeño motor. Si cierto mis ojos puedo oler el barro fresco. Siento el barro mojado, blando, suave en mis manos. Forma cuando en la memoria veo como el barro feo y deforme poco a poco va tomando forma cuando lo moldeo en el torno. Lo siento girando entre mis manos, subiendo despacio al presionar sobre él. El barro tiene bultos y estos bultos no desaparecen por sí solos, sino que las manos del alfarero tienen que trabajar en ellos, lo cual lleva tiempo. Cuando más bultos deje el alfarero, menos valor tendrá la vasija y mayores serán las probabilidades de que se rompa o incluso estalle cuando se meta en el horno. El barro espiritual tiene bultos. Esos bultos no se quitan solos, sino que las manos del alfarero tienen que trabajar en ellos, lo cual lleva tiempo. Cuantos más bultos de el alfarero, menos hermosos somos y mayores son las probabilidades de que nos rompamos o incluso que reventemos cuando suframos el calor de la intensidad de la aflicción externa. Después de que el alfarero haya trabajado el barro, lo calienta colocándolo en un horno muy caliente. El calor convierte el barro blando en una vasija útil y fuerte. El alfarero trabaja con amor en nosotros con sus manos mientras damos vuelta en el torno de la vida. También nos calienta en el horno de la aflicción y así nos hace fuerte y hermoso. Así nos hace como su Hijo. Cuando en la providencia de Dios los creyentes son expuestos a las presiones de estar aislados, oprimidos, tentados, humillados, decepcionados y heridos. El propósito divino es que estas cosas avancen nuestra transformación para parecernos a nuestro Salvador. Dios brillaba por todo su rostro. La tía Florence conocía el dolor y la restricción. También irradiaba lo que significa ser transformada a la imagen de Jesucristo. Ahora ella está en el cielo, pero hace unos años le describí con estas palabras. Ahí se sentaba día tras día
pequeña y arrugada prisionera de la silla de ruedas, sus extremidades estaban atrofiadas y torcidas, sus articulaciones nudosas y atadas como consecuencia de la severa artritis reumática. Le habían quitado el gozo y las libertades de la vida cotidiana. Ya no podía caminar por el campo, era incapaz ya de agacharse y alzar a su nieto. No podía cocinar para su familia, ni tan siquiera podía levantarse y limpiar su casa de labranza. Sin embargo, Dios brillaba por todo su rostro. Aunque estaba en un continuo dolor, era difícil imaginarlo por la gran sonrisa de su rostro. Si las frustraciones de estar atada a su silla o a la cama le incomodaban, nunca se quejaba. Su corazón no estaba lleno de autocompasión ni tenía un semblante de tristeza. El resentimiento no tenía cabida en su corazón. En cambio, ella brillaba con una profundidad de gozo muy atractiva. Literalmente brillaba cuando me hablaba de las maravillas predicadores que veía en la televisión. Me llenaba de preguntas sobre la iglesia que nació en nuestro sótano. Cuando me contó que oraba por mí, supe que lo decía en serio y que ciertamente lo había hecho. Su Biblia tenía ese maravilloso aspecto de estar desgastada por el uso. Sus ojos azules claros brillaban con el profundo calor de alguien que sabe un secreto. Dios lo concedió el deseo de su corazón. Su cuarto hijo crecieron siendo cristianos comprometidos. Su hijo hizo ministro y sus hijas se casaron con pastores. Su marido fue un hombre bueno y honesto, endurecido por tantos años de trabajo duro, pero siempre tierno con ella. Cuando miró atrás, ahora es muy obvio, la tía Florence tenía el factor Emmanuel. Su relación con Dios transformó la prisión de su silla de rueda en un dulce santuario de soledad. A pesar de y en medio de su sufrimiento, el maravilloso resplandor dorado de Dios brillaba por todo su rostro y su vida. Dios usó su sufrimiento para moldear su carácter y transformar su vida. Mientras ella disfrutaba de la presencia de él, la gloria de su Hijo emanaba de su vida. Porque un buen Dios permite que sus hijos experimenten cosas malas. Uno de sus principales propósitos para el dolor es moldearnos a imagen de su Hijo. Este es el fin del capítulo número 13, o la razón número 13 de por qué la gente buena pasa por cosas malas, por Dave Early.
Este es el libro, espero que les guste, Dios los bendiga.